Muy buenas tardes, bienvenidos aquí al otro lado de la pandemia en otro jueves aquí del mes de noviembre y hablando de temas que siempre nos ocupan y que muestran ese otro lado. Ya lo saludo y lo recibo en esta tarde al doctor Eduardo López. Eduardo, buenas tardes. Hola Sole, ¿cómo estás? Bien, bien, acá otra vez, otro jueves y bueno, atento a todo lo que viene ocurriendo en Rafaela, en la Argentina, con la pandemia ya transitando este mes de noviembre y viendo cómo sigue la situación. Sobre todo en ese otro lado del que tantas veces nos hemos ocupado y que tiene que ver con las emociones, y las emociones también en una porción muy importante de la población como son los niños, las niñas y de los adolescentes. Y hoy la convocamos en esta tarde a Mariana López porque lleva adelante o está frente a un estudio, un gran desafío, y por eso queremos conocer de qué se trata. Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, queriendo conocer acerca de este estudio que llevan adelante y que es tan interesante y que ha aportado muchos resultados, muchos datos en esta instancia. Sí, bueno, todavía tenemos datos preliminares. Les cuento que es un estudio que tiene fondos de la Agencia Nacional de Información de Ciencia y Técnica y que incluye a varios nodos del país, 8 nodos de investigadores, docentes universitarios de distintas provincias, que nos estamos ocupando del impacto de la pandemia en el acceso a la salud de las infancias argentinas. Eso particularmente, cada nodo se dedica a algún aspecto particular y nosotros estamos abocados a lo que es la salud psicosocial. Estamos haciendo en este caso un estudio, de corte epidemiológico para ver, la prevalencia de problemas de salud mental que estén enmarcados en lo que es la pandemia y las medidas que se utilizaron para contenerla y bueno, que como consecuencia secundaria tuvieron algunos otros efectos. Y en esta primera instancia, en esta etapa preliminar, ¿cuáles son las primeras informaciones que surgen y que pueden abrir un abanico también para poder desarrollar políticas públicas o para tomar en cuenta todos estos datos? Sí, exacto, esa es la intención, poder justamente generar datos confiables, tener una visión más o menos sistemática que nos permita realizar alguna propuesta respecto a cómo abordar esta problemática y también que sirva como información para tomar futuras decisiones, ¿no? Porque parece que esto nos va a seguir acompañando y bueno, tenemos que encontrar una manera de poder dar vía, digamos, tanto a lo que es el control de la pandemia en sí como de todas las otras los otros aspectos asociados. Y bueno, lo que nos encontramos en esta población que tiene que ver con los estudios, con los gráficos que compartimos, inicialmente es en un estudio en clase media y media alta, en lo que vemos que hay una proporción muy importante de niños y adolescentes que están o estuvieron durante el último año en tratamiento psiquiátrico o psicológico, que el 70% de los padres en esta población creen que sus hijos tienen algún tipo de dificultades en áreas emocionales relacionadas con la conducta o relacionadas con la concentración. Particularmente aparecen los problemas de ansiedad, los miedos, las preocupaciones, pero también afectivos, tristeza, ira, alternancia entre estas emociones. Así que bueno, es alarmante en este sentido. Esta estrategia de evaluación con la que estamos abordando a población de clase media se complementa en el estudio con otras estrategias con las que tenemos la intención de llegar a otra población que por ahí no responde a una entrevista online, acercándonos a escuelas y acercándonos a centros de salud barriales para entrevistar oralmente a los padres que están allí, quizás aguardando un turno médico. Y de esta manera vamos a intentar completar la visión, como te decía, más sistemática de la situación para poder ver cómo seguir. Mariana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eduardo López te saluda. Hola, Eduardo. Mariana, vos sabés que a medida que venimos transitando esta etapa de tregua, entre comillas, que nos viene dando la pandemia, mirando de reojo lo que está sucediendo en otras latitudes que están con una cuestión climática distinta a la nuestra, pero que nos advierte que la pandemia no ha terminado, y empiezan a aparecer estas cuestiones como la de ustedes, que también tienen que ver con esto, ¿no?, de las consecuencias o de las colateralidades que ha dejado el hecho de mantenernos aislados y resguardados para no ser parte de este proceso
global de pandemia, ¿no? Y hablamos de nuevas o nuevos desafíos sanitarios que tienen que ver con la recuperación de espacios o tiempos perdidos en relación a enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes, las enfermedades oncológicas, y en todas subyace ahí un rasgo con esto, ¿no? Con lo emocional, con lo afectivo, y con un foco muy fuerte en los dos extremos de la vida, en lo que están estudiando ustedes, que son los niñas y adolescentes, y en los adultos mayores. Un poco la pregunta apunta a cómo están pensando ustedes este nuevo escenario que vamos a transitar a partir de ahora, ¿no? Hoy el gobierno de la provincia de Santa Fe firma un decreto en donde se libera al 100% los aforos para los espectáculos o los eventos masivos, por ejemplo. Digo, estamos retornando quizás con una velocidad acelerada a un proceso de normalidad o de nueva normalidad en tránsito, y con esta espada de Damocles ahí arriba de que en algún momento pueden ocurrir nuevamente casos y que nuevamente tengamos que resguardarnos o que los gobiernos tengan que tomar medidas de restricción. ¿Cómo están viendo ustedes este tránsito dual hacia una nueva normalidad, pero también con el resguardo de que en cualquier momento puede ocurrir que tengamos que volver, como en el juego de la oca, al casillero cero y empezar todo de nuevo? Sí, bueno, justamente con esta idea, la convicción de que la pandemia no terminó y que puede ocurrir, y vemos en otros países, como en Europa, están volviendo a subir los casos, es que estamos haciendo este estudio porque creemos que, si bien en un comienzo se tomaron medidas extremas con la intención de contener el avance de la pandemia, en una situación de absoluta incertidumbre. Incertidumbre respecto incluso del virus, que era, cómo nos iba a tocar a cada uno, a la población en general. Pero bueno, hoy sabemos un montón de cosas más. Y entonces podemos tomar decisiones públicas que tengan más que en cuenta una visión integral de la salud. Nuestra convicción es que no puede abordarse un problema de salud sin esa visión integral, porque no es posible existir el cuidado de la salud física, de la salud psicológica, de la salud integral. En lo que es la infancia, o sea, esta pandemia, desde un punto de vista psicológico, nos golpeó fuertemente a todos. Tanto por el miedo a la muerte propia, ajena, la incertidumbre, la muerte de seres queridos, la imposibilidad de realizar duelos, la situación inicial, bueno, no tan inicial, ¿no?, prolongada, cuando se ven interrumpidos los rituales, lo que es el aislamiento social, que es un colchón, una contención emocional, la imposibilidad de desarrollarse en distintos ámbitos, en distintos ambientes. Todo esto afectó a los chicos de manera particular, y son una de las poblaciones que se han señalado como más vulnerables a lo que es el desarrollo de trastornos mentales. Y en un primer momento es como que estábamos muy mirando solamente, bueno, la infección, la respuesta a la infección, pero luego con el tiempo necesitamos tomar medidas que tengan en cuenta una perspectiva más integral, porque sabemos perfectamente que la respuesta a una infección está también condicionada por esos factores psicológicos. O sea, quiero decir, el modo en que estamos, nos sentimos, nuestras emociones afectan nuestra respuesta inmunológica. Pero también esas situaciones de estrés, como decíamos, han impactado y han generado nuevos factores de riesgo para la salud en población infantil. Por ejemplo, lo que es la violencia, sabemos que ha aumentado la situación de encierro, aumenta la violencia intrafamiliar, claro, y hace a los niños y a los adolescentes más vulnerables, porque como no tienen contacto con otros adultos, también dificulta la posibilidad de reportar esa violencia, de recibir ayuda. Durante el ASPO, los primeros 40 días de aislamiento, las llamadas al 137, que es la línea de denuncias de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, aumentaron un 20% durante esos días en relación con lo que fue el mismo periodo del año anterior. Por ejemplo, otro aspecto, la crisis económica, que representa un estrés para las familias y aumenta el estrés al interior de la familia, lo cual genera mayor violencia.
también la sufrieron los niños de modo directo. O sea, de acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 2 niños que trabajaban en la Argentina en mayo de este año habían empezado a trabajar durante la pandemia. Entonces, todas estas cuestiones que afectan a la salud desde un punto de vista integral, hoy ya no pueden quedar fuera, digamos, de esta perspectiva cuando tomamos decisiones. Puedes decir, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos la perspectiva de que nos pueden volver a encerrar, nos podemos volver a encerrar, puede ser eso una necesidad. Yo creo que hoy tenemos que, en todo caso, tomar medidas más puntuales, considerando distintos aspectos. Bueno, se ha hablado mucho de lo económico, pero desde el mundo de los adultos, ¿no? Pero también mirar específicamente las especificidades justamente de esta población. El tema de los adolescentes, el riesgo de encerrar y aislar socialmente a los adolescentes es mucho. Sabemos que hasta hoy, como lo que conocemos hoy del virus, de las variantes que tenemos, los niños y adolescentes no tienen un riesgo muy importante de sufrir una enfermedad grave, excepto personas con riesgos asociados, pero quiero decir potencialmente mortal. Ahora, lo que es suicidio era la segunda causa de muerte en adolescentes antes de la pandemia. O sea, es una población, quiero decir, particularmente vulnerable a determinados tipos de estresor. Entonces, estamos cuidando a la salud, encerrando indefinidamente a adolescentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra intención es incluir información en esta ecuación de riesgos que uno tiene que hacer para tomar decisiones lo más razonables posible y que sean ajustadas a las distintas poblaciones, a las distintas realidades de esas poblaciones. María, no sé si... Sí, sumamente claro. Clarísimo, sí. Sí, clarísimo, y tenía precisamente uno de los gráficos que compartieron en esta instancia preliminar, donde hablaba de esto, de que más del 57% de la población entrevistada, encuestada, de los padres, hablaba de que los primeros síntomas de todo esto apareció cuando se inició la pandemia. Lo que digo, es un dato muy elocuente de lo que nos va a dejar todo esto. Sí, claro, y es una situación muy particular porque existen pocos datos de las consecuencias, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y el largo, de los encierros prolongados en niños y adolescentes. Pero algo sabemos de situaciones bélicas, de situaciones de encierro carcelario en países en donde eso ocurre, y sabemos que esto puede tener consecuencias a nivel psicológico que ni siquiera son solo las inmediatas. Pero las inmediatas se vieron muchos padres que reportan muy baja energía de los niños, dificultades vinculadas con la ansiedad, con la posibilidad de socializar una vez que las puertas se abrieron, de volver a socializar, particularmente los chicos quizás con rasgos de mayor ansiedad. Entonces, bueno, como les decía, la idea es aportar datos y nosotros, bueno, yo soy investigadora en CONICET, soy un organismo público, y nuestra función es también, desde nuestros lugares, aportar nuestro granito para tratar de esto, de poder entre todos reconstruir una normalidad que sea con el cuidado de la salud de una perspectiva integral. Lo más amplia posible. Está claro, y lo que al principio, esto como decías vos, ¿no?, que era el principio de incertidumbre que generaba el estar ante un proceso totalmente desconocido en el mundo, una serie de toma de decisiones apresuradas, pero en resguardo de la salud de las personas, hoy, después de 2 años transitados, quizás con conocimientos y con ya procesos científicos, con evidencia científica, nos obliga a que aquellas personas que toman decisiones tengan que tener en cuenta estos elementos, justamente, y coincido plenamente con lo que decías, atendiendo la integralidad de la salud de las personas por todas estas consecuencias, en donde el factor emocional cobra un rol absolutamente relevante. Y respecto a lo que vos decías justamente antes de la apertura, bueno, del foro y demás, también allí, bueno, en todo necesitamos racionalidad, ¿no? Porque hay cosas por ahí, con datos lo que podemos tener es un orden de prioridades, ¿no? Quizás abrir una cancha, un espectáculo, no sé si es una prioridad 1. Y bueno, sí, luego en los aforos, lo que es fiestas, sabemos que hay cuestiones económicas, que hay gente que le está pasando muy mal desde ese punto de vista, que también está presionando para que se puedan abrir, por ejemplo, los salones de eventos, de fiestas. Pero bueno,
entre todos creo que tenemos que aportar para que ese cierre y esa apertura sean lo más razonables posible, siempre desde el punto de vista del cuidado de la salud, pero ya no solo frente al COVID, sino de un modo integral. También vos mencionaste lo que son las patologías preexistentes, que ha habido un descuido muy importante, no solamente en adultos, también en todas las poblaciones. Así que bueno, de poco ir viendo cómo rearmamos una vida cotidiana en este contexto, que creo que el virus nos va a seguir acompañando, y bueno, por eso es importante ir pensando e ir aportando para la toma de decisiones. Muchas gracias, muy claro este aporte, y si hay algo que nos dejó esta pandemia, nos está dejando, porque como bien decís, nos sigue acompañando, es el rol y la preponderancia que se le dio a los científicos y todo el aporte que vino por parte de la ciencia y ciencia que se genera aquí, en nuestro territorio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por la entrevista, por el interés. Muchas gracias. Allí estaba la científica del CONICET, Mariana López, hablando de este estudio preliminar que hicieron sobre las emociones y la salud mental en pandemia en el sector infanto-juvenil. Tan importante todos los datos que decía y todo lo que es evidencia a partir de las entrevistas con los papás. Ya deja de tener esto, ¿no? La incertidumbre como un peso fuerte en la toma de decisiones, y empiezan a aparecer certezas ligadas a lo científico que hay que atender. Claro, que hay que atender, que hace tomar decisiones distintas quizás a las que inicialmente fueron lo que motivaban todas aquellas normas o aquellas restricciones que se ponían en marcha. Así es, vamos a la primera pausa. Cuando volvemos tenemos más aquí, en el otro lado de la pandemia, de la mano de los alumnos de la UCES.